Graban. Hola, buenas tardes a todas y todos. Para mí es un agrado y un orgullo presentar a Darko Kotoras hoy día. Lo conozco de hace hartos años, estaba mirando el currículum y estuvo vinculado a mi laboratorio a fines de los 2000, así que ya tenemos más de 10 años de conocernos. Darko es alumno de nuestra facultad, es licenciado en biología, donde egresó con promedio final 6,5, así que era uno de los alumnos destacados de nuestra carrera estrella, la licenciatura. Y después hizo el magíster también en nuestra facultad, tomando la mención de Ecología y Biología Evolutiva, donde se graduó en 2009. Y los tutores de su tesis magíster fueron la doctora Verónica Cambiaso y quien les habla. Y ahí Darko estuvo trabajando en un tema más bien teórico, que era relacionado con la búsqueda de las redes génicas que controlan el desarrollo de las extremidades, tratando de hacer un paralelo o un símil entre lo que pasa en artrópodos, en particular miró los genes de Drosophila, que son muy conocidos, y los genes en vertebrados. Y resultado de ese trabajo publicamos un artículo conjunto que habla un poco de las similitudes que hay, pero más bien orientados a la cola, que es una pseudoextremidad, digamos. Y ahí estuvimos especulando un poco y de hecho en el laboratorio han continuado los trabajos en esa línea y tenemos alguna evidencia de que hay elementos de lo que pasa en las extremidades en la cola también. Darko después se fue a Estados Unidos a hacer su doctorado y lo obtuvo en la Universidad de California de Berkeley el año 2014. Y ahí ya se puso a trabajar en temas más bien de biogeografía y genética de poblaciones, y hizo un poco de genómica, si mal no recuerdo, y estuvo ya interesado en temas de artrópodos, ya más de lleno. Y después hizo un postdoc que fue conjunto en la Universidad de California de Santa Cruz y la Academia de Ciencias de California. Es una academia de ciencias muy activa en investigación, está ubicada en la sede en San Francisco. Yo visité a Darko ahí y me mostró unos armarios llenos de arañas de todo el mundo, digamos, así que tenía mucho material para trabajar ahí. Pero Darko cumplió el sueño de todo biólogo, que en realidad, más que trabajar en un laboratorio, es salir al campo, y en realidad ha recorrido el mundo y sobre todo las islas del Pacífico, estudiando la distribución y la genética, digamos, de arácnidos, mirando temas como los efectos isla o fundadores, etcétera, y cómo se distribuyen a través de lugares geográficamente complicados, como son las islas. Y ha seguido trabajando en eso en los últimos años, después de su postdoc. Él mantiene un vínculo con la Academia de Ciencias de California, y de hecho en esa condición ha estado en Costa Rica, en el Instituto de Estudios Tropicales, y también nos estaba contando recién que ha estado en Okinawa como investigador invitado o asociado en el Instituto de Ciencia y Tecnología de esa universidad. Y mañana me contó que parte con un nuevo postdoc financiado por la Fundación Humboldt, así que se va a ir a Alemania eventualmente cuando se pueda, pero mañana ya va a partir con las actividades de ese postdoctorado. Así que Darko ha tenido una vida muy móvil y apasionante, y hoy día nos va a contar sobre su trabajo sobre arañas isleñas. Bueno, muchas gracias, profe Miguel, y gracias Alexander por la invitación y la oportunidad de compartir mi trabajo con ustedes. Y gracias a todos quienes están conectados por su interés en esto. Sería genial que estuviéramos juntos, pero claramente el COVID no lo permite, así que estoy muy feliz de que de todos modos podamos estar conectados online. Como decía el profe Miguel, lo que les voy a contar hoy día es sobre esta pequeña arañita que vive en una pequeña isla en el Pacífico y cómo, estudiando su estructura poblacional y comportamiento, podemos entender la forma en la que ocurren procesos de diversificación en islas pequeñas. Entonces, para ubicarlos conceptualmente, voy a partir con el concepto de radiaciones adaptativas. Este es como el marco conceptual más general. Las radiaciones adaptativas son, a mi gusto, uno de los fenómenos más espectaculares dentro de la evolución. Ocurren en las distintas ramas del árbol de la vida, en vertebrados, invertebrados, en plantas. Ocurren en distintas escalas temporales, desde cientos de miles de años a decenas de millones de años. Ocurren en distintas geografías, en islas volcánicas, islas oceánicas, cimas de montañas, lagos, etc. O sea, es un fenómeno que vale la pena mirar por su generalidad.
Ahora, ¿en qué consisten particularmente? Una radiación adaptativa es un fenómeno en el cual, en un corto periodo de tiempo, un gran número de especies evoluciona a partir de un ancestro común. Y esta evolución se asocia a la ocupación diferencial de nichos por estas especies descendientes. Dentro de los mecanismos que inician una radiación adaptativa se encuentran distintas situaciones. Entre ellas encontramos la colonización de un nuevo ambiente, la evolución de un rasgo que permite la exploración de nuevos nichos, o bien la extinción de un grupo o clado competidor que está reprimiendo a aquel clado que radia en este momento, o sea, radia nuevamente. Ahora, dentro de la idea de radiación adaptativa, un concepto clave es el concepto de nicho ecológico, que básicamente corresponde a lo que hace un organismo. Se define como este hipervolumen que consiste en todas las condiciones ambientales en las que vive, temperatura, presión, pH, etcétera, pero también tiene que ver con la forma en la que este organismo se desarrolla. Y dentro de esta charla me voy a focalizar en aquella definición de nicho o aquella acepción de nicho que tiene que ver con la forma en la que se obtienen los recursos, en la forma en la que el organismo forrajea, su nicho trófico. Y en esto tal vez uno de los ejemplos más clásicos del libro son las currucas del este de Norteamérica. Este es un estudio de MacArthur, en el cual ve cómo distintas especies de este grupo forrajean en distintas partes del follaje. También un concepto fundamental asociado a radiación adaptativa y nicho es el desplazamiento de carácter. El desplazamiento de carácter corresponde a un fenómeno también evolutivo, a escalas menores en tiempo, en el cual cuando dos especies se sobrelapan en su nicho, modifican algún rasgo fenotípico a fin de evitar este solapamiento. Y un caso clásico es el de estos dos pinzones de Darwin, que cuando ocurren en cuando ocurren en islas por sí solo, tiene una distribución de la altura del pico que se sobrelapa. Sin embargo, en aquellas islas en las cuales ocurren en simpatría, sus distribuciones de alto de pico se separan y no tienen sobrelape. La distribución del alto del pico es importante porque se asocia al tipo de semilla que va a estar comiendo este animal. Entonces, al modificar su fenotipo en una escala evolutiva, evitan la competencia interespecífica. Ahora, si mezclamos el concepto de radiación adaptativa y el desplazamiento de carácter, pero en una escala más bien macroevolutiva, nos vamos a encontrar con las típicas condiciones que caracterizan radiaciones adaptativas más clásicas. Por ejemplo, los lagartos anoles del Caribe, que se conocen, son muy estudiados, por habitar distintos microhábitats dentro de la zona donde se encuentran. Entonces vamos a encontrar anoles en arbustos, en los troncos, en los árboles, en zonas más expuestas, menos expuestas, etc. Algo similar también pasa con los peces cíclidos de los lagos del este de África, donde la modificación morfológica que permite la fragmentación de nicho tiene que ver con distintas adaptaciones bucales para predar en distintas fuentes. Y finalmente el ejemplo favorito, bueno, mi ejemplo favorito, son las arañas tetragnata de Hawái, que han evolucionado 4 ecomorfologías asociadas a distintos microhábitats que ellas utilizan en el bosque. Tenemos la araña verde, que vive bajo las hojas, la araña marrón, que vive en musgo, la araña café grande, que vive en troncos, y la araña café pequeña, que vive en las ramitas. Ahora, si miramos más de cerca esta radiación adaptativa, vamos a encontrar otros elementos clásicos de las radiaciones adaptativas. Entre ellos, y esto ya es más particular a las radiaciones que ocurren en islas volcánicas, corresponde el hecho que podemos ubicar la aparición o la evolución convergente e independiente de estas ecomorfologías en las distintas islas. Y esto se representa aquí con estos diagramas en el cual cada color tiene que ver con una ecomorfología en particular y el nombre es la especie que la representa en dicha isla o dicho volcán. Interesantemente, y esto es un patrón muy clásico de radiaciones adaptativas, uno nunca encuentra dos especies en la misma ecomorfología en el mismo lugar. Básicamente uno podría pensar, no hay dos personas que hagan el mismo trabajo en un pueblo chico. Un evento clásico de las radiaciones adaptativas en islas, y bueno, y esto se ve particularmente bien en Hawái, y es que Hawái tiene una distribución de cronosecuencia, en la que parte con las islas jóvenes al sur y luego progresa hasta Kauai, la isla más antigua. La geología, el cambio en la geología de estas islas eh, hace que sean un ejemplo de libro
de evolución de islas volcánicas, en la cual cada isla es una especie de fotografía de un proceso en el tiempo. Paralelamente, los procesos de diversificación también hacen un reflejo de este proceso. Y es así como encontramos que en la isla de Maui, en el volcán de Haleakala, hay 3 especies en la ecomorfología verde. Y estas especies, si bien están en el mismo volcán, no se encuentran exactamente en los mismos lugares. Sin embargo, pareciera ser un estado casi intermedio o de transitorio, en el cual tenemos más de una especie de la misma ecomorfología potencialmente coexistiendo. Y aquí les muestro un poco más en detalle esta situación. Son 3 especies de la ecomorfología verde, todas ellas tienen poblaciones en distintas partes de Haleakala y una segunda población en otra isla o volcán. Entonces, en un trabajo que publicamos en el 2017, nosotros quisimos explorar cuáles eran los mecanismos poblacionales que explicaban esta distribución actual y si es que a ellos se asociaban eventos de hibridización. Entre las cosas que pusimos a prueba fue ver si es que estas especies se habían originado inicialmente en alopatría y luego se habían encontrado en Haleakala, o bien por parapatría se habían formado y luego dispersado a otras islas. No voy a entrar en detalle en las cosas más específicas. Si les interesa, en el primer comentario del chat de Zoom hay un link a un seminario completo en el cual me refiero a este trabajo. Aquí solamente voy a hablar de aquellas cosas que son relevantes para la historia que les voy a contar hoy día. Y una de las cosas relevantes es que dentro de estas 3 especies que no tenían distribución simpátrica, una de ellas efectivamente sí lo tiene. Y esto lo descubrimos gracias a mayores muestreos de terreno y secuenciación más profunda utilizando captura de exones y secuenciación masiva en estos individuos. Encontramos que una de las especies ocurre en simpatía con las otras, y eso es relevante porque implica una situación que normalmente no estaba descrita para radiaciones adaptativas. Cuando miramos más de cerca esa situación, nos encontramos que aquellas poblaciones en las cuales hay simpatía de estas 2 especies, los individuos que están ahí no presentan hibridización. Por lo tanto, ello significa que hay una especie de contacto secundario una vez que ya se han establecido las barreras para el flujo génico. Estos 2 análisis lo hicimos en base a espectro de frecuencia el espectro de frecuencia de los SNPs, de las variantes, que es una aproximación, y luego lo corroboramos llamando SNP o determinando SNPs concretos y construyendo una red filogenética. Y aquí encontramos básicamente lo mismo. Aquellos individuos que están en simpatría se encuentran agrupados en este clúster con el resto de los individuos de su población y no aparecen entre medio como uno esperaría que ocurriera si es que hubiese hibridización. Entonces, voy a poner esto un poco más en contexto de cómo se inician las radiaciones adaptativas, y el modelo propuesto para condiciones volcánicas es que vamos a tener una isla donde hay un parche de ambiente, digamos un volcán, donde tenemos nuestra especie. Si esta isla es volcánica, probablemente aparezcan más volcanes y aparezcan nuevos parches donde esta especie puede vivir y se establezcan distintas poblaciones. Si la isla se mantiene en el tiempo, estas poblaciones eventualmente evolucionan en distintas especies alopátricas, las cuales en un tiempo aún mayor podrían dispersarse dentro de la isla y entrar en contacto secundario. La isla, en la medida que se vuelve aún más vieja por procesos de subducción, erosión, deslizamiento de tierra, puede perder ciertos ambientes y nos vamos a encontrar con que las especies se encuentran un poco más aglomeradas en un solo sitio. Esta situación es la que demostramos en nuestro estudio, que puede haber un encuentro secundario y que no hay flujo génico. Ahora, dentro del modelo como inician radiaciones adaptativas, un siguiente paso, y esto ya no lo demostramos con datos, sino que es más especulativo, sería que ocurriría una especie de desplazamiento de carácter en una condición más bien macroevolutiva y podrían originarse estas nuevas ecomorfologías. Entonces tenemos una situación como esta, en la cual de un ancestro común, alopatría genera las especies y contacto secundario junto con desplazamiento de carácter macroevolutivo forman nuevas ecomorfologías. Y estas ideas han estado en la literatura por más de 10 años y mientras más de cerca miramos distintas radiaciones adaptativas, más nos damos cuenta que eso ocurre de esta manera. Y esto es muy interesante porque uno al ver una radiación adaptativa podría inocentemente pensar que es simplemente una acumulación de eventos de especiación ecológica, en la cual por diferenciarse en lo que hacen
se forman nuevas especies. Sin embargo, estos datos están demostrando que en realidad la historia es al revés. Alopatría genera las especies y luego un encuentro secundario lleva a que se diferencien ecológicamente. Bueno, reacciones adaptativas, sin que sea sorprendente, ocurren efectivamente en archipiélagos que son topográficamente complejos y de gran tamaño. Galápagos, Juan Fernández, Hawái, las Canarias, son lugares donde vamos a encontrar los más típicos ejemplos de este fenómeno. Entonces una pregunta natural sería en este momento es, ¿qué ocurre en las islas pequeñas que son aisladas? ¿Hay radiaciones adaptativas acá? O en otras palabras, ¿podemos encontrar especialización ecológica sin la presencia de barreras geográficas? Y la respuesta es sí. Y hay distintos escenarios en los que esto podría ocurrir. El primero de ellos se ejemplifica en los Curculionios Mayocailis en la isla de Rapa, que es la isla más antigua del archipiélago de las Australes en el Pacífico Sur, donde en una isla con solo 40 kilómetros cuadrados encontramos 67 especies. Esta es la isla, es una isla bastante antigua, 5 millones de años, muy erosionada, y lo que se ha determinado es que en realidad este gran número de especies no evolucionaron necesariamente en la geografía que vemos actualmente, sino que evolucionaron cuando la isla era mucho más joven. En otras palabras, una forma en la que podemos encontrar especialización ecológica sin barreras geográficas es chuteando, pateando el problema hacia atrás y ver que si bien hoy no hay esas barreras, en el pasado sí existieron. Un segundo caso corresponde a la especiación de tipo simpátrica. Y esta ocurre en lugares muy pequeños, como por ejemplo Lord Howe Island, que es una isla de 14 kilómetros cuadrados entre Nueva Zelanda y Australia, donde las palmas hawaianas evolucionan en dos especies distintas, dado un proceso de diferenciación en sus tiempos de floración. Y esto lleva a que especies que dispersan muy bien, como las palmeras, se diferencien en un lugar tan pequeño. Y un tercer caso es que la variación poblacional natural tenga un elemento de especialización ecológica en la explotación de recursos. Y aquí muestro un ejemplo que no se refiere exactamente a eso, sino que se refiere a variación en la coloración por efectos para evitar depredación, pero lo muestro acá solamente para ilustrar cómo a nivel de una misma especie pueden haber variaciones increíblemente grandes. Y una de estas podría corresponder a estrategias de forrajeo. Entonces volvemos a la pregunta, ¿qué es lo que pasa en una isla pequeña? Y para eso yo los voy a invitar a una isla al oeste de Costa Rica, y quienes sean fanáticos de Jurassic Park van a reconocer esa frase, An Island West of Costa Rica, y van a pensar en la isla Nublar. Pero les lamento contarles que esa isla no existe, y a la isla a la que yo les voy a invitar es la isla que en realidad fue basada en la isla Nublar, que es la isla del Coco, y espero en este seminario demostrarles que esta isla es tanto o más interesante que una isla con dinosaurios transgénicos revividos. Y que en esta isla, la isla del Coco, hay descendientes avianos de los dinosaurios que también presentan características tan interesantes como estos dinosaurios de ciencia ficción. Ok, entonces la isla del Coco. La isla del Coco se encuentra aquí, es en la punta más alta de la cadena del Coco. La cadena del Coco es una cadena submarina que se encuentra dentro de la placa del Coco moviéndose o subduciendo bajo la placa del Caribe. Este fenómeno de subducción genera la cordillera Talamanca, la cordillera volcánica central en Costa Rica y varios de los volcanes que encontramos en Honduras y Nicaragua. Originalmente esta cadena, al igual que la isla del Coco, se forman en el hotspot de las Galápagos. Sin embargo, la placa del Coco y la placa de Nazca en un momento se fraccionan, se separan, y la placa del Coco termina con este movimiento hacia el noreste, mientras que la placa de Nazca se mueve hacia Sudamérica. Entonces podemos ver que entre las Galápagos y la isla del Coco no hay una cadena continua de islas aún más jóvenes. La isla del Coco hoy en día es bastante pequeña, son cerca de 24 kilómetros cuadrados, tiene elevaciones que llegan hasta los 600 metros en el Cerro Iglesias y Cerro Pelón, y tiene una forma que yo la pienso como una especie de panqueque. Vale decir, pueden darse cuenta que el perfil es bastante abrupto y rápidamente llega a elevaciones de 250, 300 metros, y solamente hay dos pequeñas bahías en las cuales hay una elevación, una ganancia de altura más gradual. Para llegar a la isla del Coco no existe un transporte regular, sino que se puede acceder solamente a través de barcos que hacen buceo,
y si uno hace la investigación mediante acuerdos con el Parque Nacional, hay algunos espacios para investigadores en los cuales uno puede ser parte de este viaje. El viaje dura aproximadamente 36 horas, lo que refleja la gran distancia a la que está esta isla del continente. Aquí les muestro una foto de cómo se ve la isla en realidad cuando uno está llegando. Pueden darse cuenta que tiene esta forma de panqueque, que rápidamente desde el mar gana elevación, y que las zonas más altas están constantemente cubiertas por nubosidad. Acá otro elemento, bueno, simplemente ver más de cerca los perfiles de la isla que están ampliamente o fuertemente erosionados por acción de las olas. Esto es muy similar a lo que uno va a encontrar en lugares como las Islas Marquesas, en la isla Juan Fernández, etc. El ecosistema de la isla se caracteriza principalmente por lo que se conoce como un bosque de tipo premontano lluvioso. Y solamente en las zonas más altas, sobre los 400 metros, nos encontramos con bosque nuboso. Es muy notable tener 400 metros a esta elevación si ponemos en perspectiva el hecho que en Costa Rica, que está varios kilómetros al norte, tenemos bosque nuboso a 1200 metros de altura, o sea, 300 veces a menor elevación. Si hay el clima marítimo de esta isla, podemos encontrar este tipo de ecosistema. Esta es una de las bahías, Bahía Wayfair, donde está la estación de guardaparques, y Bahía Chatham. La isla del Coco es principalmente conocida por sus estudios marinos, es un lugar espectacular. Aquí la termoclina en el tiempo lluvioso está muy cerca de la superficie, lo que atrae una gran cantidad de especies pelágicas, atunes, tiburones martillo, tiburones tigre, tiburones punta blanca, punta negra, etc. Y además tiene una mezcla de especies que son alopátricas con el Caribe, que cruzaron previo al cierre del Istmo de Panamá, y también amplios dispersores de larga distancia del Pacífico Occidental. Pero hoy les voy a hablar del ecosistema terrestre, pese a que el marino merece varias charlas por sí mismo. Otro elemento importante a mencionar al introducir el ecosistema terrestre es que es un ecosistema altamente amenazado, no solamente por el climático y la posibilidad de que las nubes suban más arriba de la isla, sino que también por una gran cantidad de especies introducidas, en particular de mamíferos. Ciervos, cerdos, gatos y ratas amenazan tanto plantas como la comunidad de artrópodos propia de la isla. Entonces, esa es otra razón por la cual este lugar es tan importante, no solamente por su valor científico, sino que porque requiere atención en su protección. Muy bien, entonces volvamos, después de esta introducción naturalística, volvamos a la isla y la pregunta inicial de la especialización ecológica. No es azaroso que esta isla la haya mirado como sistema de estudio, pues hay un estudio previo que da un poco de luces que aquí puede haber algo interesante. Y este estudio se da en este pequeño pajarito, que es el pinzón de Darwin, que vive en la isla del Coco, el único pinzón el único pinzón desteclado que vive fuera de las Galápagos. Tiene una morfología muy generalizada, muy generalista, a diferencia de sus contrapartes en Galápagos, y curiosamente presenta comportamientos que son equivalentes a los comportamientos forrajeros de varias familias de aves. O sea, es una especie hipergeneralista constituida por individuos especialistas. Entonces, vamos a ver que hay un individuo que tiene cierta estrategia y la mantiene por lo menos por un año, pero que es muy diferente a la que tienen sus otros congéneres. Si miramos la aracnofauna, es bastante poco conocida. El trabajo más reciente es de Carlos Víquez del año pasado, en el cual presenta 50 especies que aparecen como resultado de muestreos que hicimos en el 2017. Y dentro de estas especies se encuentra Wendilgarda galapagensis, que es el personaje principal de esta historia. Wendilgarda es un género muy pequeñito de arañas tropicales dentro de la familia Theriosomatidae, que es la familia hermana de Araneide. Son solamente 2 especies. La revisión más reciente es del 86, o sea, un grupo bastante poco estudiado. Una de las características principales y una sinapomorfía del género completo es la presencia de telas altamente modificadas, y aquí les muestro una foto de la publicación original del 80, en el cual aquí vemos una wincha de medición. Esto negro es una superficie que tiene agua, y aquí vemos la tela en sí, que tiene un hilo horizontal, que esta tela, este hilo, ¿sí? Es homóloga a los hilos radiales en una tela orbicular, que es la típica tela que uno piensa de una araña, y estos hilos verticales que se juntan con el agua, que son hilos de tipo pegajoso, que son homólogos al hilo espiral en una tela orbicular.
Esta tela, como pueden darse cuenta, es muy pequeñita, son unos cuantos centímetros sobre el nivel del agua, y lo notable es que pese a ser tan particular, se descubre recién en 1980, y uno de los lugares en los que se encuentra es la Estación Biológica La Selva en Costa Rica, que yo diría que junto con Barro Colorado en Panamá son dos de los pedazos de bosque lluvioso de baja elevación más conocidos del planeta. Y pese a ser tan estudiado, en esta época de tener casi 20 años con cientos de investigadores yendo una y otra vez, no se había visto. Entonces esto les da una idea de lo críptica que es de lo críptico que es este grupo. La forma en la que esta tela se teje: primero la araña teje el hilo estructural, y luego aquí empieza a caminar y baja de una manera bastante estereotipada a pegar estos hilos pegajosos a la superficie del agua. Estos hilos funcionan como red para capturar distintos insectos que están sobre la superficie, por ejemplo, los de la familia Guerridae, las mulitas, u otros insectos que vuelan sobre la superficie del agua. Dentro de este género se encuentra Wendelgarda galapagensis, y aquí les muestro la descripción completa de la especie, que yo diría que es, por no decirlo menos, bastante sucinta. Esto es todo lo que se sabe cuando se describe la especie originalmente. Tiene solamente una ilustración del palpo masculino, no hay ilustración de la estructura genital femenina, que es taxonómicamente importante, y además, dentro de la descripción de la localidad tipo, se menciona que la isla del Coco es parte de las Galápagos, lo que nuevamente ilustra lo poco o tal vez las concepciones erróneas que habían del conocimiento de esta especie. En 1980, 89, el profesor William Everhart descubre que en la isla del Coco esta especie presentaba tres tipos de tela diferentes. Una de ellas es el tipo acuática, que aquí lo vemos en la foto, igual que la foto que les mostré anteriormente. El otro es el tipo de tela terrestre, que tiene la misma estructura, hilos horizontales con hilos verticales pegajosos, pero que está sobre tierra seca. Y el otro es el tipo de tela aérea, que son un grupo de hilos que radian desde una zona central y que se ubican más bien en la vegetación. Entonces, al ver esto, yo dije, esto a mí me huele a una radiación adaptativa. O sea, si bien es una especie, está muy poco estudiada, y radiaciones adaptativas tienen que ver con un ancestro común, o sea, probablemente estas sean tres especies diferentes. Y esa fue mi primera aproximación a este sistema. Y así, poniéndolo en palabras más formales, llegamos a la pregunta de: ¿los tipos de tela que vemos en Wendelgarda galapagensis se asocian a distintas especies crípticas simpátricas, o bien tenemos a una especie con una enorme variación intraespecífica? Entonces, si es que la población, la estructuración poblacional, utilizando genética de poblaciones, está definida por el tipo de tela, podríamos sugerir que nos estamos encontrando con especies simpátricas. Por otro lado, si es que al evaluar la estructura poblacional con genética de poblaciones no vemos una estructuración definida por tipo de tela, esto implicaría que es una sola especie con una amplia plasticidad comportamental. Entonces, las predicciones más específicas se ven aquí. Uno va a simplemente tomar individuos, secuenciarlos, hacer un análisis de componentes principales, y si los individuos son crípticas, y si no, tenemos una población panmíctica y es variación del comportamiento. Entonces, acá yo les sugeriría a la audiencia, si estuviéramos en una charla, yo les pediría que levantaran la mano, pero adaptándonos a las tecnologías, les sugeriría que quienes quieran exponer su idea o su noción, lo coloquen en el chat, y así todos verán cuál de las dos hipótesis ustedes favorecen, ¿cierto? Especies crípticas o plasticidad. Yo ya declaré mi preferencia inicial, que era esta. Bueno, pensar que distintas especies dentro de una región adaptativa van a tener distintos tipos de tela no es algo que no se haya planteado anteriormente. Dentro del clado de las arañas que tejen tela en la radiación de las tetragnatas de Hawái, eso se observa, y distintas especies tienen distintos diseños de tela dentro de las que uno puede medir. Entonces, para generar este estudio, fui a la isla del Coco en el 2017 y tomé datos de distintos riachuelos dentro de esta isla. Para que se hagan una idea, esto es a nivel del mar, esto es aproximadamente 400 metros, la distancia no es más allá de 3,5 kilómetros, o sea, todo está muy juntito. Los ecosistemas donde uno encuentra estas arañas son básicamente parecidos a este: pequeños riachuelos de no más de 1,5 metros, con un flujo bastante suave, sin embargo que puede oscilar abruptamente dado que la isla llueve muchísimo. Hay aproximadamente 7 metros de precipitación anual,
y esto se puede dar por eventos muy violentos de lluvia. Entonces, este es más o menos el lugar donde se colecta. Y la forma en la que se encuentran estas arañas tan crípticas es utilizando esto, que es un puffer, que básicamente es una perita de estas plásticas, donde uno coloca maicena y uno empieza a tirar maicena donde cree que podrían estar las telas y uno esperaría que aparecieran. Esta foto no es de la isla del Coco, es de Península de Osa en Costa Rica, pero básicamente así es como se ve la búsqueda. Y yo les mostré inicialmente todas las fotos antiguas, originales de este grupo, para que se hagan un poco una idea, para transmitir un poco el conocimiento previo que tenía al momento de iniciar este estudio. Realmente es una especie muy poco estudiada, y de hecho, desde el estudio del profesor William Eberhard en el 89, no habían habido más registros de la misma. Entonces realmente era un poco saltar a, no sé si al abismo, pero saltar un poco a lo desconocido y tener que adaptarlo en la medida que uno hiciera la investigación. Sin embargo, por suerte, la especie seguía en la isla, y aquí les muestro una foto ya más actualizada de lo que es la tela de tipo acuática. Aquí vemos la araña y aquí vemos los hilos de suspensión o estructurales y los hilos verticales pegajosos. Las telas son muy pequeñitas. Esta es una hoja de una melastoma, estas son hojas de una especie de pastizal o secate, así lo llaman ahí, y estas telas no van a tener más de 2 o 3 centímetros sobre el nivel del agua, y tienden a ser localmente muy abundantes. Cuando uno las encuentra hay muchas juntas. Este es el tipo de tela terrestre, nuevamente tal como se veía en la publicación original, con hilos verticales mucho más altos y sobre un sustrato sólido, y el tipo de tela aérea, que se encuentra más bien en la vegetación, con líneas radiando desde un centro y sin estas líneas verticales tan evidentes. Entonces, lo interesante de este sistema es que en un lugar como este uno puede encontrar los 3 tipos de tela ocurriendo uno al lado del otro, tal como yo pensaría que es, tal como usualmente uno ve una radiación adaptativa. Entonces, para hacer la segunda parte, establecí una colaboración con Sasha Mikheyev y Miyuki Suenega del Okinawa Institute of Science and Technology. Sasha es el profesor, el líder del grupo de genómica evolutiva, y aquí lo que hicimos fue implementar o generar datos genéticos a partir de el RAD-seq con doble digestión. Primero hicimos extracción de DNA ocupando un método que ellos desarrollaron, que está optimizado incluso para muestras de museo, así que es muy bueno para extraer incluso pedacitos muy pequeños de ADN. Aproximadamente con 15 nanogramos hicimos nuestras librerías cortando con EcoR1 y MCI1, luego adaptamos luego ligamos los adaptadores T4 y hicimos una doble indexación con 18 ciclos de PCR, a veces agregando 2 más si es que era necesario. Con NanoDrop vemos la concentración, corremos un bioanalyzer para ver la distribución de fragmentos de ADN y corrimos todas nuestras librerías en 2 líneas de 50 ciclos de Illumina HiSeq de lectura única. Todo esto lo hicimos en Okinawa y lo corrimos ahí mismo, y luego el análisis lo corrimos en el servidor Sango, que es el servidor del instituto, y para esto utilicé el pipeline llamado Docent, que lo recomiendo absolutamente, es increíblemente eficiente, fácil de manipular, así que si es que tienen un set de datos de DidiRAD, les recomiendo que utilicen este pipeline. Básicamente lo que hace es que inicialmente hace limpieza o filtra las lecturas con Trimomatic, luego hace un ensamble de la referencia con CD-HIT, luego hace un mapeo con VWA ocupando MEM y no Align, dado que uno quiere algo un poquito más liberal, ya que sabemos que van a haber SNPs. Se llaman los SNPs con Freebase, se puede filtrar con BCF Tools. Una de las gracias de este pipeline es que corre completamente en el background, excepto al comienzo, donde uno tiene que sugerir, en base a ciertos gráficos que te presenta, cuál va a ser la cobertura mínima y el número de veces, de individuos en los cuales un determinado SNP tiene que estar presente para ser incluido en el análisis. Así que salvo este paso inicial de ensamble, todo el resto corre en el background. Una vez que teníamos nuestro archivo BCF, con distintos paquetes de R, estimamos análisis de componentes principales, FST outliers, FST, test de Mantle, etc. Como resultados, secuenciamos 142 individuos de los distintos tipos de tela, obtuvimos 131.000 SNPs crudos, de los cuales filtramos
exigiendo que cada SNP estuviera en por lo menos 90% de los individuos, llegando a 44.700, y luego nos quedamos solamente con los SNPs bialélicos, haciendo 36.800. O sea, una cantidad bastante robusta que representa un genoma, entre comillas, de 6,5 megabases. Entonces, ya tenemos nuestro archivo BCF, corrimos el análisis de componentes principales, y aquí es el momento de la verdad para ver cuál de las dos predicciones se cumple. Así que tal vez algunos ya expusieron sus preferencias, esta, recuerdo, era la mía, y los datos dicen lo opuesto. Aquí vemos que al agrupar todos los individuos de la isla, no hay estructuración poblacional definida por el tipo de tela. Alguien podría argumentar que eso es un efecto de agrupar todo, y si lo viéramos por sitio muestreo, sí se podrían ver diferencias, ya que tal vez las diferencias genéticas son más débiles porque este es un proceso de especiación incipiente, y la volcánica joven podría ser algo de ese estilo, sin argumentos de ese estilo. Sin embargo, al ver la estructuración dentro de los sitios de muestreo, se ve el mismo patrón, vale decir, no hay estructuración definida por tipo de tela. Tampoco hay estructuración definida por geografía. Y eso se evidencia al ver los valores de FST, que son muy bajos, 0,00 algo, siendo los mayores al hacer comparaciones con el sitio del bosque nuboso, que es el que está a mayor altura. Y esto es congruente con que al hacer un test de Mantel, donde se ve correlación entre distancia génica y distancia geográfica, hay una señal significativa de aislamiento por distancia. Vale decir, las cosas que están más cerca se parecen más que las que están más lejos. Sin embargo, este aislamiento por distancia significativo obviamente no es alto y tampoco permite la estructuración poblacional. Ahora, otro contraargumento a este resultado podría ser que en realidad la señal de diferenciación genética por tipo de tela no está o no ha permeado al genoma completo, porque es reciente, por ejemplo. Entonces, esa señal solamente va a estar presente en aquellos alelos o aquellos genes que están bajo selección asociada al tipo de tela. Entonces, nosotros realizamos una selección de FST outliers, vale decir, sitios que tienen mayor diferenciación que el resto que el promedio de los sitios, y rescatamos 1.400 de ellos, y solamente mirándolos a ellos tampoco encontramos estructuración genética definida por tipo de tela. Entonces, la respuesta es bastante clara, no hay estructuración y nos encontramos con una especie que es muy talentosa, que tiene una plasticidad muy alta. De aquí aparece una segunda pregunta, y es básicamente, ¿de qué manera esta especie es plástica? ¿Es plástica porque cada individuo es plástico, o es plástica porque tiene muchos individuos especialistas? Esto lo podemos parafrasear como una pregunta diciendo, ¿qué es lo que ocurre si es que un individuo lo traslocamos de un microhábitat al otro? Una predicción sería que si el tipo de tela es completamente definida por el hábitat donde se encuentra, al hacer una translocación, el individuo en su nuevo sitio tejería el otro tipo de tela. La otra situación sería que en realidad cada individuo tiene preferencias muy fuertes, por lo tanto, al cambiarlo de sitio, no teje un tipo de tela nueva. El experimento en principio es bastante sencillo: tomar individuos de un lugar y moverlos al otro, y obviamente hacer el experimento control. En particular, solamente traté las telas de tipo aérea y acuáticas porque las terrestres son mucho menos frecuentes. Esto requirió visitar la isla 2 veces más, primero en la época lluviosa, en la cual puse a punto las técnicas, y tal vez el resultado más importante fue que ir en la época lluviosa es una mala idea, porque a veces literalmente la lluvia se lleva al experimento. Así que luego de haber afinado la metodología, regreso en la época seca para aplicar este experimento. Y básicamente la estructura del experimento de terreno es la siguiente: tengo un transecto de 10 metros en el cual hago las colectas de todos los individuos, luego me los llevo a la estación, los marco, luego voy a explicar cómo los marcaba, y luego los reintroduzco, ya sea haciendo la traslocación o bien como control al mismo sitio. Y la reintroducción ocurre en un sitio de solamente 2 metros. Luego dejo una zona buffer donde no hay colecta, y luego repito otro sitio. Se hicieron en total 9 sitios de experimento. Y aquí pueden darse cuenta que los sitios donde hice cada uno de estos experimentos de reintroducción son bastante similares. Todos ellos tienen ambiente acuático, ambiente terrestre y una especie de ambiente aéreo, o lugares donde las arañas podían tejer su otro tipo de tela. La forma de marcaje es muy tecnológica y se basa en pinta uñas y mondadientes. Además, se facilita enormemente gracias a utilizar tela mosquitera,
que después voy a explicar cómo, y esta fue una sugerencia de Moisés Gómez, uno de los guardaparques de la Isla del Coco, a quien le agradezco enormemente esta brillante idea. Aquí se pueden dar cuenta, este punto negro es la araña, esta es la tela de mosquitero que se le coloca encima, y luego el mondadientes se unta en pinta uñas y el abdomen se marca. Aquí pueden ver cómo se ve la araña antes de marcaje y luego de marcaje. Entonces aquí tenemos la araña libre, se le coloca la tela, se marca y después la araña sale caminando. Es importante dejar que salga caminando por sí misma, porque si uno trata de sacarla es muy probable que se termine pegando a la tela de mosquitero. Pero eso son una infinidad de cosas muy de minucia que parecen triviales, pero en la práctica terminan siendo muy relevantes. Marqué aproximadamente 18 individuos por sitio y luego de hacer el marcaje se reintroducen y se observan 5 veces, 2 veces el mismo día y 3 veces más al día siguiente. Cada periodo de observación corresponde a cerca de 50 minutos de búsqueda en este transecto de 2 metros de largo. El primer resultado interesante es que las telas, si bien encuentro nuevamente telas aéreas y acuáticas, aparece un tercer tipo de tela, que es un tipo de tela aérea, pero que está muy cerca del agua. Entonces, un tipo de tela aérea sobre el agua. Y aquí les muestro algunos ejemplos de qué es lo que se encuentra al volver a ver estas arañas. Por ejemplo, aquí tenemos una traslocación donde tenemos una araña de agua, que es marcada blanca, que se trasloca a un ambiente aéreo y después se encuentra tejiendo su tela aérea. En este caso tenemos un caso control, donde una araña de tela aérea se marca verde, se devuelve al aire, pero luego al volver está tejiendo una tela acuática. Esta es una araña aérea que se coloca en el agua y termina tejiendo una tela aérea sobre el agua. Y este es uno de los pocos casos de arañas terrestres que sí encontré, que luego de ser marcada, púrpura, se devuelve a una zona de un sustrato sólido terrestre y termina tejiendo una tela aérea en realidad. Entonces, si vemos los resultados resumidos de la primera observación, con una tasa de captura de cerca del 30%, vamos a tener les voy a explicar más o menos cómo se leen estos diagramas. Tenemos una tela acuática que se devuelve al agua, el caso control, y aquí vemos que la mayoría de los casos termina siendo una tela aérea en el aire, pero también hay casos de tela aérea en el agua y casos de tela acuática, que es en el fondo lo que uno esperaría para un control. En el caso de la translocación ocurre básicamente lo mismo, y de hecho estadísticamente no hay diferencia significativa entre ambas situaciones, el control y translocación. Lo mismo ocurre en las arañas que eran originalmente de telas aéreas. Y también no hay diferencia significativa si es que uno agrupa el comportamiento de las arañas de tela originalmente acuática y tela originalmente aérea. El mismo patrón se ve en las observaciones sucesivas con una tasa de recaptura relativamente similar. Entonces, si hacemos un resumen de estos resultados, nos encontramos que para las arañas originalmente de tela acuática, en control y translocación tienden a ser tela aérea luego de la manipulación, pero también hay individuos que hacen los otros tipos de tela. En el caso de las arañas originales de tela aérea, en el caso de control tienden a volver a hacer su tela aérea, como uno esperaría. En el caso de translocación, hacen tela aérea, pero sobre el agua. Y las otras situaciones también se replican, o sea, también ocurren, salvo esta transición que probablemente por pocos individuos no se encuentra. Pero básicamente todas hacen todo. ¿Cómo uno puede explicar esto? Lo primero es que la primera observación es que es bastante interesante que tiendan a ser tela aérea, pues esa es la innovación evolutiva de la colonización de la isla del Coco. Estas telas aéreas no ocurren en otras partes. Probablemente una de las razones sea que la tela aérea requiere una estructura o un setting más simple que el de la tela acuática. Simplemente requiere puntos de apoyo en una matriz tridimensional. La tela acuática requiere que sea una zona abierta o expuesta de agua con puntos de apoyo a una altura que no sea ni muy alta ni muy baja. Entonces hay menos disponibilidad de sitio. Por otro lado, es posible que tiendan a ser tela aérea porque luego de ser perturbadas, la perturbación experimental, ellas simplemente tienden a escapar. Y eso uno lo podría correlacionar con eventos de escape que se dan asociados a subidas de agua por la lluvia. Así es que uno quisiera hacer un paralelo de cuándo hacen esto en la naturaleza. Pero esta segunda explicación tal vez no sea tan favorecida porque en otras zonas tropicales las arañas Wendelgarra no hacen telas aéreas. Entonces, desde nuestra pregunta original, ¿pueden hacer distintos tipos de tela? La respuesta es sí, y en realidad las predicciones no se cumplen tal cual porque esta situación es un poquito más compleja en la cual vemos que si bien hacen todo, no todas las transiciones son iguales y parecieran haber ciertas preferencias. Entonces, en resumen, de aquí estamos aprendiendo que la araña no tiene una estructura poblacional definida por tipo de telas y es plástica a nivel individual para hacer distintos tipos de tela.
Entonces nos podemos preguntar cuál es el origen de estas diferencias de nicho intraespecíficas. Y cuando nos miramos otras radiaciones adaptativas de arañas en isla, nos damos cuenta de una gran diferencia, es que las otras radiaciones adaptativas diferencian la ocupación de nicho por cada tipo de especie. En este caso, al no existir especiación, nos encontramos con una especie que está partiendo el nicho general. Y esto es en congruencia con estudios de metaanálisis que han preguntado cuál es el tamaño mínimo de una isla para tener especiación in situ. Y se ha encontrado que eso realmente depende del taxón y su capacidad de dispersión. Por lo tanto, la isla del Coco sería mucho más chica de lo que una araña Wendelgarda requiere para especiar por alopatría. Como dije anteriormente, hay muchos otros mecanismos en los cuales se puede formar especiación, no solamente alopatría, y la especiación simpátrica es uno de ellos. En el caso de las palmeras, como dije anteriormente, tiene que ver con cambios en sus tiempos de floración, y en el caso de las moscas Ragoletis del este de Norteamérica, tiene que ver con diferencia en el tiempo de floración de sus plantas hospederos. Ahora, en estos dos casos, el flujo génico se detiene por una desacople en los tiempos de reproducción de distintas poblaciones. Una situación como esta tampoco ha sido descrita para este tipo de araña u otras arañas. Por lo tanto, este mecanismo de especiación simpática tampoco estaría disponible. Y una última pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué tan común es esta situación de partición de nicho intraespecífica? Y para eso voy a partir el fenómeno en dos elementos esenciales. La primera es que exista partición de nicho con estrategias discretas de explotación de recursos, y la segunda es que efectivamente sea intraespecífica, que no haya diferencias genéticas dentro de este grupo. Y la araña Wendelgarda obviamente tiene estas dos condiciones. El pinzón de la isla del Coco, como dije anteriormente, tiene partición de nicho con estrategias discretas, y desde el punto de vista de diferenciación genética, estos estudios de filogenómica demuestran que tampoco parecía tener estructura interna. Y aquí podemos ver cómo el terminal correspondiente al pinzón, todos los individuos secuenciados son bastante similares en comparación a lo que uno ve con las otras especies. Entonces tenemos la araña, tenemos el pinzón. ¿Qué tan general es esto? Podemos encontrar otros ejemplos que se asemejan bastante, y uno de ellos es bastante cercano a casa y corresponde al caracol cono de la isla de Pascua, Conus miliaris pascuensis. Esta especie es muy interesante en ecología porque es mirando esta especie que aparece el concepto de ecological release o liberación ecológica, que es la situación en la cual una especie al colonizar un ambiente insular empobrecido, en la cual hay ausencia de ciertos competidores o depredadores, esa especie es capaz de expandir su nicho. Y eso mismo es lo que se describe con Conus miliaris pascuensis al compararlo con subespecies en otras partes del Pacífico, donde su estructura dietaria es bastante más restringida que en la isla de Pascua, donde es muy generalista. Ahora, aquí podemos hablar propiamente tal de una expansión de nicho, pero no tenemos la evidencia para hablar que hay una partición intraespecífica, dado que este estudio agrupa todo lo que se encuentra y no sabemos si los individuos en sí son especialistas. Aquí sí se encuentra una falta de estructuración genética. De hecho, esta especie no tiene estructura genética a escalas mucho mayores que solamente la isla de Pascua. Lo que permite la expansión de nicho en este caso no es necesariamente, o no se ha reportado que sea un comportamiento, sino que es el aumento de la frecuencia en ciertas conotoxinas presente en la subespecie de isla de Pascua. Un cuarto caso que también se parece al anterior es Conus californicus, que es una especie de caracol cono que vive en aguas temperadas, es única en ese caso, existe desde Baja California hasta la bahía de San Francisco, por lo tanto podemos ver cierto aislamiento genético y divergencia de más de 7 millones de años, y en términos de su nicho, también vemos una expansión de nicho sin evidencia de especialización, y esto se demuestra en este índice de diversidad de presas, que es mucho más alto en Conus californicus que sus congéneres de Hawái. Entonces tenemos este patrón repetido unas 4 veces. Y aquí, al igual que en la especie de Isla de Pascua, tiene que ver con el origen de nuevas conotoxinas. Esta idea de partición de nicho intraespecífica conceptualmente ya se ha clasificado anteriormente como radiaciones adaptativas intraespecíficas. Esto lo describe Mary Jane West Everhart en su libro de Plasticidad, Desarrollo y Evolución. Nosotros también nos referimos a esto como una radiación del comportamiento, y esta idea también se había indicado en el mismo trabajo del pinzón, en el cual dice que este pinzón puede ser un muy buen sistema de estudio para partición de nicho intraespecífica. Entonces, ya para concluir, el marco conceptual o como la idea final que me gustaría dejar es la siguiente.
Pensemos que hay un evento de colonización insular, esto se asocia a ecological release o liberación de ciertas restricciones, lo que permite una expansión de nicho. Luego, gracias a desplazamiento del carácter a nivel macroevolutivo, esta expansión de nicho puede resultar en partición de nicho. Si esta partición de nicho ocurre en un contexto donde hay poblaciones estructuradas por alopatría, estos dos factores se combinan y resultan en radiaciones adaptativas. En el caso opuesto, si es que no hay alopatría, si tenemos una población panmíctica, esta partición de nicho resultaría en una radiación adaptativa intraespecífica, en la cual situaciones como los polimorfismos, en particular polimorfismos en el forrajeo, tomarían importancia. Entonces, este es como quien dice la imagen final de la charla. Y bueno, me gustaría agradecer a una enorme cantidad de personas, partiendo por el profesor William Eberhard, por las conversaciones que tuvimos respecto a esto, y muchos colegas en la Isla del Coco, tanto parte del Parque Nacional, el grupo de bomberos, CONAGEBIO en Costa Rica, y otras personas que también permitieron que esto ocurriera. También en el análisis de datos agradezco a mis colegas en el Okinawa Institute of Science and Technology, y mi fuente de financiamiento en particular, Linnean Society of London, American Ornithological Society y fondos internos de OIST. Así que, bueno, muchas gracias a ustedes por la atención y yo estaré muy feliz de responder cualquier pregunta si es que hay. Excelente, Darko. Muchas gracias por el magnífico seminario. Estoy aplaudiendo ahí virtualmente y me puse un background que es igual a tu tela de araña, según entiendo. Sí, sí, curiosamente está en San Francisco. Claro. Así que veo de dónde sacaron la idea del puente. Abro la discusión. No sé si hay preguntas que alguien quiera hacer. Las pueden hacer a viva voz o en el chat. Para ir abriendo, quizás yo puedo hacer una, Darko, y la voy a hacer desde un lugar de ignorancia, digamos, del tema. Uno esperaría, digamos, mirando desde lejos de nuevo el tema, que los fenómenos de especiación tengan que, bueno, en algún momento pasar por aislamiento reproductivo. Y me estoy preguntando si tu idea de mirar esta conducta que tiene que ver con el forrajeo y la construcción de las telas, tú lo estás de alguna manera asociando con conductas más generales que podrían llevar eventualmente también a un aislamiento reproductivo. Y si eso podría haber sido un indicio de que ibas por el camino de la especiación simpátrica o más bien por esta población con mucha diversidad de conductas dentro de la misma especie, digamos. Claro, o sea, como dije explícitamente, mi idea inicial era que probablemente esta separación al tipo de tela podría haber tenido alguna relación con un aislamiento reproductivo. Y eso ya lo saqué un poco de ideas que colegas en el laboratorio donde hice mi doctorado estaban explorando más o menos en paralelo, que tenía que ver con la aplicación de feromonas en telas de araña. Y eso mirando la radiación de las tetragnata en Hawái. Entonces, un poco sabiendo que, y para eso es algo que mi colega Ashley estaba estudiando, sabiendo que era algo que podía ocurrir, yo dije, tal vez algo similar podría estar sucediendo en este caso. Pero en fondo, eso como que inspiró la idea, pero era como elementos que justificarían el pensar que podría estar asociado a especiación, pero no eran datos concretos en ese momento. Perfecto. A ver, hay dos personas en la fila de preguntas. Primero, Andrés Taucare Ríos dice que tiene un par de preguntas. Sí. Sí. Hola, buenos días, buenas tardes ya. Gracias por su presentación, Darko, me gustó bastante. Bueno, quería preguntarte dos cosas. Primero, al inicio, cuando tú formulaste la hipótesis en relación a la partición del nicho con respecto a las telas, tú no mediste el nicho trófico, ¿no? O sea, no viste las presas que consumían esta araña, digamos, el distinto tipo de tela, porque tal vez hubiese encontrado efectivamente que no había diferenciación en el nicho trófico, y entonces con de alguna forma te podría haber llevado a la conclusión de que efectivamente iba a encontrar que era pesticida. Esa es una pregunta. Entonces, tal vez podría haber medido el nicho trófico y bueno, y de ahí hacer la parte genética y comparar ambas cosas. Pero aún así es muy interesante las conclusiones que tú llegaste.
Y la segunda, el tema del marcaje. Bueno, yo nunca hubiese marcado una araña, en verdad, mucha pega, no sé cómo lo hiciste, en verdad, pero marcaste adulta, ¿o no? Porque si marcaba juveniles tenía el problema de que podían mudar y entonces el marcaje era inútil, ¿no? Sí, Esas son las sí, dos preguntas básicamente que te hago. sí. Muy, muy buenas preguntas. De hecho, la primera suena como a pregunta de revisor. De hecho, no Sí, llegó esa pregunta, correcto, porque correcto. es muy, muy evidente. Y la respuesta es no, no medí el nicho trófico. El nicho trófico, una forma de medirlo habría sido, por ejemplo, en las presas que tenían. Entonces, Ujú. lamentablemente, o curiosamente, eh, luego de haber visto varios cientos de estas arañas en terreno, prácticamente nunca he visto presas en las telas, como si uno ve en otras especies con telas orbiculares. Ujú. Y la razón por la que yo creo que eso ocurre es que las telas en sí, una vez que la presa se enreda, la tela prácticamente se destruye y la araña rápidamente, probablemente, enreda a la presa, le inyecta el veneno y la digiere. Entonces uno no ve presas colgando como si uno la ve en Entiendo, telas. sí. Entonces ese es el primer problema. Una segunda aproximación podría haber sido utilizar secuenciación de microbioma y ver qué es Mm. lo que tenían en el estómago. La dificultad de eso es que yo no tengo, obviamente, un panel para contrastar todos los potenciales presas que hay en ese ecosistema. Y si es que uno simplemente hace un blast contra las bases de datos generales, lo más probable es que llegue a cosas a nivel de familia que pueden o no ser muy informativas. Entonces, por esas dos limitantes técnicas, es que no medí el nicho trófico inicialmente, ni Mm. tampoco lo he podido acoplar a estos datos, que quedaría como un estudio como más redondo, ¿cierto? Más Claro, bonito claro, en forma cerrarías de... completamente el tema, sí. Sí. Sí, entonces esa es la respuesta. Por otro lado, bueno, yo efectivamente he visto una vez un evento de depredación, pero fue solamente una vez y la presa escapó. Eh, por otro lado, eh, sí, eso era la primera pregunta. ¿Cuál era tu segunda pregunta? La del marcaje. La del marcaje. Ya, las observaciones que... No, no marqué necesariamente adultos, tendí a marcar adultos porque eran más grandes y posibles de marcar, pero si habían subadultos, un macho en su penúltima muda, también lo marqué. Si, si bien sabía que estaba el riesgo de perder el marcaje, las observaciones ocurrían en menos de 48 horas. Por Ah, lo tanto, perfecto. no me preocupó tanto. Ya. Y la Muchas tasa de captura fue cerca del 30%. Entonces, aunque ya podría haber perdido algunos especímenes, no es un problema tan grande. gracias. Eso. Gracias por la respuesta, Darko. Gracias Bueno, a ti. oye, Darko, habían bastantes personas, hay en este momento 14 viendo en YouTube el seminario, y veo algunas preguntas en el chat de YouTube, así que las voy a leer. Ya. Eh, Hay una aquí de Rocío Álvarez que dice, quisiera saber cómo analizaste los SNP outliers, qué análisis específico hiciste con ese set de datos. Eh, Ese análisis lo realizó Sasha, mi colega, así que él sería la persona más indicada para responder en detalle. En particular, lo que tengo en modo más general, lo que hicimos fue, luego de seleccionar los SNPs, eh, vimos si es que se da básicamente el mismo tipo de análisis de componentes principales que realizamos con todo el set de datos, lo realizamos solamente con los outliers. Y vimos si es que uno podía reconocer agrupamiento por tipo de tela. Y estadísticamente, y esa es la parte que yo no realicé personalmente, Sasha hizo un test para ver si es que había diferencias significativas entre esos potenciales agrupamientos o no. Y eso no lo podría explicar directamente. Perfecto. Hay otra pregunta también de Rocío Álvarez que dice, ¿cuáles son los siguientes pasos? Quisiera ver qué pasa a nivel de individuos para ver partición de nicho. Sí, bueno, el siguiente paso es el trabajo en el que estamos publicando ahora y que va un poco en una línea, bueno, el que estamos escribiendo ahora, y que va un poco en una línea un poco diferente y que tiene que ver con entender el origen biogeográfico de esta especie. Que si bien estamos haciendo una filogenia
con especies continentales para ver cuál es su origen y qué tan cerca está de las especies del continente. Eso es lo que estamos haciendo. Ahora, la sugerencia que Rocío menciona podría ser también otra línea de expansión. Pero lo que estamos trabajando actualmente es en esta filogenia del grupo. No todo el grupo, pero de las especies de la zona centroamericana. Perfecto. Bueno, en el chat de YouTube hay una serie de felicitaciones, así que te recomiendo que vayas a mirarla después. Sí. Te saludan varios amigos, parece. Eso, no veo más preguntas acá. No sé si hay alguna Yo, más aquí. Miguel, yo quisiera hacer una pregunta a Hola, Liliana Liliana. Carrera. Sí. Sí, mira, Darko, no sé si tú sabes que en las arañas que tienen telas circulares hay 3 componentes de proteína y son todas ricas en glicina, pero son diferentes y están codificadas por genes diferentes. Entonces yo te quisiera preguntar si acaso, en este caso de las arañas, se sabe un poco, te fijas tú, bueno, a lo mejor de las proteínas, a lo mejor no se sabe si no se han hecho los análisis, pero respecto a los genes que codifican esas proteínas, porque van a haber 3, pero son 2 parecen las predominantes, porque hay una línea horizontal y después las verticales que caen sobre el agua, sobre la tierra. Sí. Entonces eso quería preguntarte. Sí, bueno, ese tema en general se ha estudiado bastante en distintos tipos de arañas. En este grupo particular no. Las propiedades biomecánicas y también los genes que hacen los distintos tipos de tela se conocen bien y genómicamente son bastante desafiantes porque muchos de ellos tienen secuencias repetitivas. Entonces, para efectos de Sí, por secuenciar... supuesto, porque son ricas en glicina, entonces, Exacto. en repeticiones. Sí. Claro, dolor de cabeza para ensamblar eso. Pero para esta Sí. araña no hay estudios en particulares. Lo único que se ha descrito es que los hilos horizontales, al ser estructurales, tienen mayor resistencia a tensión mecánica, y los otros tienen el pegamento, que es homólogo a la línea espiral. Pero más allá de ver el detalle de esta especie, no. Ni siquiera de este género, diría que se sabe. Perfecto. Ya, y si pusiéramos así en perspectiva el futuro, a competir estos 2 tipos de araña, evolutivamente, ¿cuál piensas tú que sería, tendría una tela más favorable para persistir en la Tierra? Se refiere Yo pienso que los orbitales, pero... Perdón, cuando se refiere a los dos tipos, una es la Wendelgarda, ¿y cuál es la segunda? Las arañas que tienen la tela orbicular. Orbicular, exacto. Bueno, entonces, yo diría que el experimento ya ocurrió y ganaron las orbiculares. Ya, de hecho, por supuesto. Uno solamente en ambientes muy extraños y empobrecidos, como la isla del Coco, encuentra que Wendelgarda es capaz de expandir su nicho. Entonces, claro, porque está aislada en una isla en realidad. Claro, entonces yo diría que ya el experimento ocurrió. Ya ocurrió, ya, sí, te entiendo. Ya, muchas gracias. Gracias, muy profesor. bonito el seminario, Darko. Muy bonito. Bueno, gracias a Liliana y a todos los que hicieron preguntas. Creo que no hay más, así que vamos a agradecer nuevamente a Darko por habernos dado este seminario de departamento y desearle éxito en su postdoc que está por empezar ahora y toda la investigación que va a venir a continuación. Así que, gracias. Gracias, Darko. Hasta luego y gracias por venir al seminario. Que estén todos muy bien. Todos muy bien. Chao. Chao.